Hay otras cosas que muchas veces dejamos de lado y que es justamente la parte del desempeño nosotros como profesionales. Hay varias cosas que debemos de tener en cuenta. Una de las fundamentales es, lógicamente, que el colegio tiene como propósito el defender al profesional. Pero hay algo mucho más importante todavía que el defender al profesional. Y esa otra parte también lo vive cada uno de nosotros, es el buen desempeño del profesional. Porque si no hay un buen desempeño del profesional, ¿cómo puede una institución como el Colegio de Matemáticos del Perú defender al profesional? Entonces son dos cosas que debemos de tener muy claro, ¿no? El desempeño profesional tiene que llegar a la calidad que nosotros debemos de tener como matemáticos. Siempre hemos tenido ante la sociedad, si bien no probablemente el reconocimiento como una profesión que puede ir hacia afuera en algunos aspectos, sino el reconocimiento como la calidad que tenemos como académicos, pero fundamentalmente la calidad que debemos de conservar como profesionales. Este es justamente uno de los puntos elegidos por el comité organizador para la discusión de esta tarde. Se ha elegido panelistas de tal manera que abarquen los 4 puntos fundamentales o las 4 áreas fundamentales del Colegio de Matemáticos del Perú, como son cada uno de sus capítulos, y asimismo un invitado que está relacionado a lo que viene a ser la evaluación de la educación, en particular en esta casa de estudios que es la Universidad Nacional de Trujillo. Por lo tanto, ligado a lo que es el desempeño del profesional en cuanto a esos dos puntos de vista, que es el desempeño del profesional propiamente dentro de la ética, deontología y todo lo demás que se aprecia alrededor de lo que es el profesional, también cómo es que se podrá defender a este en cuanto a ello, en cuanto a lo que le compete al colegio. Y un punto que está relacionado con esto, como mencionaba, es la importancia de la matemática. En realidad creo que todos nosotros aquí en el auditorio conocemos la importancia de la matemática, pero lo fundamental hubiera sido que nosotros tengamos aquí entre el público gente que está directamente, no interesada probablemente, porque muchos de ellos no están interesados, pero sí deben de reconocer y deben conocer fundamentalmente la importancia de la matemática en la educación y en la investigación. Entonces son 2 puntos: el desempeño profesional de los colegiados y la importancia de la matemática. El desarrollo que se ha estimado para esta mesa redonda es el de la rueda de oradores que tenemos aquí, que van a tener 5 minutos cada uno de ellos para poder hablarnos un poco acerca de sus puntos de vista y dentro de las áreas que ellos se desempeñan, qué entienden, qué recomiendan para estas situaciones que se están poniendo en debate, en este caso como la problemática de la matemática. Entonces vamos a empezar desde la izquierda, con Luis Zulfe, que es el presidente del capítulo de investigación operativa. Ahí va. Luis Zulfe es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta última gestión para la Nacional, él ha sido elegido como presidente del capítulo de investigación de operaciones. Luis. Buenas tardes con todos. Bien, con respecto al desempeño del desarrollo profesional de los colegiados, yo voy a hablar lo que respecta a mi capítulo, ¿no? Mi capítulo es investigación de operaciones y corresponde, digamos, a la parte de la matemática aplicada. Los profesionales de mi capítulo ejercen en la docencia y muy poco en la parte aplicada, en la parte de empresa. Gran parte o mucho de lo que se estudia en la parte de investigación de operaciones es para darle un alcance de aplicación a nivel de empresa, pueden ser privadas o estatales, ¿no? Pero no se ha dado, digamos, ese empuje, ¿no? No se ha alcanzado a ese nivel.
parte de mi labor dentro del capítulo de investigación de operaciones es difundir la carrera. Tal vez se aplica o se desarrolla o se lleva a cabo con otro nombre, ¿no? Muchas veces las carreras de ingeniería industrial u otras que son afines cubren esos espacios. Entonces, mi esfuerzo va a estar en poder hacer notar la carrera. Para esto ya se ha desarrollado y se ha venido elaborando un plan estratégico que tiene como objetivos estratégicos, tácticos, operacionales, y tengo que adecuarlos al ámbito de mi capítulo, igual los otros capítulos. Entonces hay esa deficiencia, ¿no? Entonces hay esa falencia y gran parte de ese espacio por cubrir también se da porque en los estudios previos, cuando uno termina la carrera, en algunos casos no se dan los cursos con la parte complementaria, que es la parte de aplicación. Si bien es cierto, en mi carrera hay cursos muy sólidos de matemática, eso está bien cimentado, pero el siguiente paso es, ok, ya sé la teoría, sé los conceptos, ahora tengo que dar el siguiente paso, que es aplicarlo, ¿no? Entonces, dar ese paso de aplicarlo a veces es un trecho un poco largo, ¿no? Y a veces eso se gana un poco con la práctica. Son muy pocos las personas que aplican investigación de operaciones en forma, digamos, como carrera profesional, que se dediquen a ello, ¿no? Entonces, pero es posible, porque el mercado aquí en el Perú existe, se aplica investigación de operaciones a nivel de empresas, la corporación Bacus aplica investigación de operaciones, Kimberly-Clark aplica, Hermes Transporte y Blindados aplica, el Banco de Crédito lo aplica, tal vez lo aplica con otro nombre, pero los estudios, la necesidad en el mercado existe, se da. Entonces, a veces gran parte es que las mismas universidades traten de buscar alianzas estratégicas con las empresas, ¿no? A veces hay ese desfase. Y también que los profesores que están a cargo de estos cursos tengan la posibilidad de poder dar ese brinco a querer hacer estudios de investigación, ¿no? Operativa en este caso. Porque el mercado existe, ¿no? Entonces, los profesionales teóricamente están preparados, existen las herramientas para hacerlo, pero hay que meterse de lleno a ello, hay que investigar, y una vez que uno domina la herramienta y tiene los conceptos sólidos de matemática, dar el siguiente paso, que es hacer una consultoría importante en una empresa, y poco a poco uno va ganando la experiencia, ¿no? Tal vez al inicio no cuesta mucho por el temor de la responsabilidad de los proyectos, porque hay tiempos, hay costos, hay inversión y hay riesgo, ¿no? Pero eso se gana con la práctica. Por eso es muy importante que durante la educación, en los diversos cursos, siempre termine con un proyecto asociado al curso, ¿no? Para que uno demuestre los conceptos teóricos en la práctica, porque muchas veces, digamos, a la parte de pizarra, papel, de ahí no pasamos, pero dar ese brinco de ponerlo en práctica es muy importante. Es muy importante porque si no, vamos a llegar al punto de que terminamos la carrera, termino y ahora qué hago afuera, ¿no? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo ejerzo? Lo único que me queda es o ir a la docencia, pero no miro la posibilidad de trabajar en una empresa, de poner en práctica lo que se ha estudiado, ¿no? Bueno, eso con respecto a mi capítulo, de lo que he percibido hasta este momento. Ok, muchas gracias. Pasamos la palabra a Carlos Cánima, que es el presidente del capítulo de Computación Científica e Informática. Muchas gracias, buenas tardes. A diferencia de lo que acaban de escuchar ustedes, Luis, en lo que se refiere al capítulo al que yo represento, ocurre algo que es justamente inverso. ¿Por qué? Porque nuestros egresados y nuestros profesionales, estoy hablando de computación e informática, desde cuando se inició dicha carrera en nuestro medio. Estoy hablando de la década del 70, ¿no? Entonces, siempre hemos estado siendo absorbidos por las empresas. Y nuestro desarrollo profesional ha estado realizándose dentro de las organizaciones. Obviamente en un escalamiento que se iba dando, empezando desde el nivel más básico, que era
programador, luego pasar a analista, programador, analista funcional, experto en base de datos, etc., hasta llegar a los niveles ejecutivos dentro del ámbito informático, ¿no? Obviamente que en paralelo a ello se podría también uno desarrollar o desempeñar como consultor, ¿no? Dada la demanda que ha existido siempre por este tipo de profesionales, ¿no? En cuanto al otro aspecto del desarrollo de nuestros profesionales, es en el ámbito de los docentes, ¿no? Entonces, todo ha estado, digamos, llevándose a cabo de una forma hasta cierto punto, digamos, transparente y, digamos, también siendo sostenida por el grado de experiencia y conocimiento que nuestros profesionales han adquirido dentro de su desarrollo profesional. Y ello, lamentablemente, sufrió un tremendo tropiezo cuando se da la ley del ingeniero, en donde se exigía que los docentes que asuman la carga académica de los cursos en general de las ingenierías tenían que ser necesariamente ingenieros y no licenciados. No obstante, que nosotros como licenciados hemos formado a muchas generaciones de ingenieros, ¿no? Dentro del desarrollo evolutivo de la informática, de la computación o como se le llame. Evidentemente eso también es un desorden, ¿no? Porque existen una serie de denominaciones, ¿no? Que un poco que confunden, ¿no? Y esas denominaciones se dan fundamentalmente por el atractivo comercial que los nombres traen, sin que ello signifique que sea lo más coherente y lo mejor para lo que representa cada una de ellas, ¿no? Pero ese es otro tipo de problema que también está inmerso dentro de esta consideración, ¿no? Bueno, eso era en síntesis lo que yo tenía que compartir con ustedes al respecto. Muchas gracias. Le damos el pase al doctor Renato Benassi por matemática. Gracias, buenas tardes. En primer lugar quiero aclarar, ¿no?, de que, como dijo la doctora López, yo soy invitado, no pertenezco al comité directivo del Colegio Matemático, ¿no? Sin embargo, tengo la honra de estar en esta mesa y voy a tratar de exponer algunas ideas. Muchas no son mías, sino se han tratado y se han llegado a conclusiones en otras mesas redondas, en congresos como este, de la Sociedad Matemática Peruana, etc. Bien, quiero empezar con esto, ¿no? La matemática es un lenguaje, ¿no? Aparte de ser lenguaje es otras cosas más, pero principalmente es un lenguaje. El mejor lenguaje que ha sido creado por el ser humano para poder entender a la naturaleza. Si esto es cierto, si nosotros estamos de acuerdo con esto, entonces el matemático debería ser parte importante, ¿no?, dentro del quehacer, no solamente científico, sino también tecnológico de un país. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es matemática, ha pasado por matemática alguna vez, ¿no? Sin embargo, el matemático actualmente en el país está confinado solamente a ejercer la docencia universitaria. Un porcentaje mínimo hace investigación. Una investigación seria que puede ser publicada en una revista arbitrada. ¿Qué es lo que pasa entonces en el Perú? ¿Por qué un matemático no puede estar trabajando en proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios con profesionales de otras áreas? Como ocurre en la mayoría de países desarrollados y como ocurre, sin ir muy lejos, o en Brasil o en Chile, en México, ¿no? Estamos hablando de realidad latinoamericana. El problema es muy complejo, obviamente, en 3-4 minutos no se va a poder ni siquiera arañar la superficie de esto, ¿no? Pero me parece que es un problema que debemos de cambiarlo. ¿De dónde parte? En primer lugar, el ingreso a las universidades. El ingreso a las universidades es pregunta, en la mayoría de casos, ¿no?, pregunta por alternativa múltiple, ¿no? No importa si yo llegué a la respuesta haciendo un razonamiento correcto o la respondí, digamos, por el azar.
la doctora Cardoso, en su exposición de la mañana, en la cual estuve presente, pues dijo, yo enseño a mis niñas esto y quisiera ver, pero esas niñas van a ser examinadas como cualquier otro, ¿no? Entonces en las academias les enseñan trucos para resolver problemas. Y eso no les desarrolla para nada el razonamiento matemático. Estas niñas van a tener que competir con esos tiburones, ¿no? De que saben hacer trucos. Pero esos trucos les sirvieron para ingresar a la universidad. Pero en la universidad ya no le van esos trucos. ¿Por qué? ¿No? Porque el estudiante da examen escrito, redactado, ¿no? En las academias solo le enseñan tratar de responder, descartar respuestas o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace ese tipo de exámenes? Yo supongo que es por la cantidad de postulantes que existen, no se van a hacer exámenes redactados. Hace 5 años en San Marcos hubo una experiencia que lamentablemente tuvo que ser abortada porque el número de postulantes disminuyó terriblemente y uno de los ingresos propios que tenía San Marcos pues, por el examen de admisión. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este no hubiera sido un factor? De repente ese examen era copiado por otras universidades nacionales y en este momento tendríamos otra manera de enseñar en las academias, ¿no? Pero en fin, esa es una... Segundo, ¿no? En la universidad los cursos que nosotros aprendemos cuando somos estudiantes o que enseñamos cuando somos profesores, ¿no? Son cursos muy académicos, muy encerrados, ¿no? No salimos de los libros. ¿Por qué? Justamente porque la mayoría de nosotros no hacemos investigación multidisciplinaria, aunque sea investigación en matemáticas. Entonces enseñamos lo que está escrito en el libro. ¿Eso es bueno o malo? Me parece que no es bueno. Otra cosa, ¿no? La academia, la universidad, ¿no? Y la empresa está desconectado. Acabo de escuchar a mis 2 colegas, ¿no? Que me antecedieron. Uno de los profesores más se dedican a la academia, el otro más se dedica a la empresa. Pero no hay un nexo, ese nexo que existe en otro país. ¿Por qué? ¿Será acaso porque nosotros, haciéndonos una autocrítica, no estamos preparados para hacer proyectos multidisciplinarios, proyectos que estamos muy encerrados en nuestros libros, estamos muy encerrados en nuestros métodos de enseñanza, en nuestros métodos de estudio, ¿no? Que queremos que todo lo demás... Ya. Para acabar, ¿no? Le cuento una experiencia, por ejemplo, que debería ser para reflexionar, ¿no? Hace algunos años atrás, el patronato de la UNI ofreció un proyecto de investigación a la Facultad de Ciencias de la UNI, ¿no? Al Instituto de Matemáticas también en particular intervino. Era un proyecto de varios millones de dólares. Pero ¿qué requerían? No querían una investigación pura, lo que querían es una investigación aplicada a la minería. Entonces, un colega, no voy a decir el nombre, ¿no? Para no herir susceptibilidades, ¿no? Fue el que tuvo, digamos, la chance de conversar con los mineros a ver qué era lo que querían. En 6 meses el proyecto abortó porque no se entendía para nada uno con el otro. El colega decía, ingeniero, quieren que le daré estas cosas que a mí no me preocupan, no me sirven. Y los ingenieros, los mineros, que era lo que decían, estos matemáticos son muy abstractos, no resuelven problemas, solamente tratan de resolver problemas que ellos mismos se plantean. Bien, ese divorcio tenemos que romperlo de alguna manera. Bien, creo que el tiempo se excedió. Gracias, doctor Renato Benazzi. Vamos a pasar al profesor Juan Murillo, que es el jefe de evaluación de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Julio, por la invitación. Yo voy a tratar el tema prácticamente a continuación de lo que ya escucharon, que me parece interesante, en relación a lo que es la educación relacionada con la matemática. Pero la educación hay que entenderla en su plena magnitud. Educación no es sinónimo de aprender contenido simplemente. Educación significa formar a un sujeto en 3 planos, en el plano cognitivo, en el plano afectivo, de comportamiento y en el plano de hacer las cosas, como ya hemos escuchado, que tiene que no solamente conocerlas, sino hacerlas. Y eso de ahí habla ahora de los famosos currículos por competencias, que de repente ustedes ya han escuchado. Pero también quiero hacer notar algo en relación al estado actual de la matemática en el Perú, desde el nivel básico. En
un examen que se toma, una evaluación censal de estudiantes que se toma anualmente en el Perú, los resultados no son nada satisfactorios. En este año que pasó, el 13,2% de alumnos de todos los colegios evaluados a nivel nacional, solo el 13,2% logran los aprendizajes esperados, o sea, las competencias del grado. Más o menos que si tenemos una sección de 30 alumnos, solo 4 aprobarían el curso, el resto salen desaprobados. Y el 50% no alcanzan ni siquiera eso, ni siquiera lo del grado anterior, así dice el informe. Eso no es satisfactorio, en cuestión de matemática estamos hablando. En PISA, en el examen de PISA, que es el examen internacional, que tenemos el resultado del 2009, ocupamos el penúltimo lugar, solamente le ganamos a Panamá en Latinoamérica, en competencias logradas en matemáticas. Tampoco eso es alentador. Nosotros hicimos un estudio a nivel de la Oficina de Evaluación en la Universidad Nacional de Trujillo para ver cómo está la matemática, pero ya un poco sesgado a la parte de rendimiento académico, porque yo les he dicho al comienzo de que la educación no es solamente rendimiento académico, ¿no? Es también comportamiento, actitudes respecto de la formación profesional en sí. En ese estudio encontramos en 2 años seguidos que hicimos el estudio, en la Universidad Nacional de Trujillo, 44 profesores del Departamento de Matemáticas, 17 desaprueban a más del 50% de alumnos. Eso es real. Ahora, pero incluso fíjense, en este estudio ni siquiera hemos tomado el 100% de alumnos, porque ustedes saben que alumnos que se matriculan, 50 alumnos se matriculan, a veces 10 se inhabilitan. No hemos tomado los 50, hemos tomado los 40, los que terminan. Porque si tomamos todos, resulta de que más del 50% de nuestros profesores de matemáticas de la UNT desaprueban a más del 50% de alumnos. Esa es nuestra realidad. Bien, naturalmente que eso de ahí nos pone a pensar una serie de cosas. Por ejemplo, lo que se ha mencionado hace un momento. Casi como que la bola de nieve que se podría generar a partir de lo que he mencionado hace un instante, en relación a que en la básica, en la educación básica regular, pues tenemos estos resultados que acabo de mostrar. Y probablemente eso se traduce a través de los concursos de admisión, etc. Y tenemos ese problema. Y el problema está ahí. Yo decía que agradezco al Congreso que me están invitando para poder mostrar estos resultados, porque también he analizado sus ponencias. Y de las más de 60 ponencias que he visto, solo una está dedicada a didáctica. Y 2 más o menos solalladamente entran por didáctica. Eso quiere decir que probablemente se está descuidando ese factor, que ahora me parece que podríamos tomarlo en consideración en adelante, ¿no? Bueno, por otro lado, el hecho de formar matemáticos en el Perú implica pues tener currículos también adecuados, ¿no? Estos currículos hoy en día, como ya se ha mencionado, creo que ya están siendo actualizados en el sentido de que ustedes saben que hoy estamos en proceso de acreditación, y la acreditación implica cumplir algunos estándares según el modelo de calidad que nos ha propuesto el CONEAU. Dentro de ellos, pues hay una serie de situaciones ahí que nos dicen de que un currículo nace o tiene sustento con un estudio de demanda social del mercado. Ahora, claro, eso es todo un tema. Pero a partir de ahí, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario a partir de ahí generar el perfil profesional del futuro profesional en matemáticas? Hoy tenemos, fíjense, la posibilidad de trabajar con un proyecto TINI, que es europeo y que ahora está en Latinoamérica, que está aprobado en el Perú, donde se han propuesto algunas competencias ya específicas, y dentro de ellas solo quiero hacer notar que algunos currículos no lo tienen. Pero miren qué están proponiendo ahora a partir de las competencias profesionales para matemáticos. Por ejemplo, dicen que el matemático que crece tiene que tener conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Porque una cosa es enseñar física y una didáctica para la física, otra cosa es enseñar matemática y una didáctica para la matemática, y otra cosa es enseñar un idioma y didáctica para el idioma. Es decir, no puedo yo enseñar con la misma herramienta a todos, o sea, con la misma metodología de aprendizaje. Entonces, es importante hacer notar a la hora de que los currículos deberían integrar eso para poder mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Porque debemos conocer nosotros como docentes, como ya se ha dicho, la mayoría de matemáticos, yo soy físico, nos dedicamos a la docencia. Y si nos dedicamos a la docencia, tendríamos que nosotros mismos tener también algunas competencias didácticas para poder trabajar con nuestros alumnos. Es decir, por lo menos saber cómo aprende un sujeto. Otra de las capacidades que me parece interesante hacer notar es la siguiente. Dice que el egresado de matemáticas tiene que tener la capacidad para presentar los razonamientos matemáticos y sus conclusiones con claridad y precisión de forma apropiada para la audiencia a la que van dirigidos,
tanto oralmente como por escrito. Es decir, que el matemático debiera expresarse en su lenguaje, como ya se ha dicho, de tal manera de que teniendo un conjunto de personas a las cuales está dirigiendo, tener que hacer entender. Porque a veces yo hablo en matemáticas y nadie me entiende. Como alguien escuchaba yo al final, oye, parece que ese pata tiene un montón, pero no entiendo nada. Entonces así no funciona la cosa, ¿no? Entonces tenemos que expresar matemáticamente con nuestros argumentos, pero saber al público que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Depende del nivel, si es básica, superior, etc. Y hablarle en el lenguaje y en el nivel que se quiere. Eso es lo que se pretende hacer como competencia. Sí. Gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos a Mirta Trejo, que es la presidenta del capítulo de estadística. Gracias, doctora. Bueno, respecto a la carrera de estadística, la cual yo soy presidente del capítulo, bueno, acá se trata de los dos sectores, ¿no? Sector privado y sector público. En el sector privado, cuando convocan a concursos, respetan el perfil profesional del estadístico. Más no ocurre en el sector público, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, ¿no? En la universidad que yo vengo de Huacho, que es la universidad, mi centro laboral, hay, como dice, invasión de otros profesionales en la carrera de estadística. Hay profesionales, ingenieros pesqueros que dictan los cursos de estadística, economistas, administradores, ¿no? Que dictan los cursos de estadística. También, por ejemplo, lo que en el INEI que hay en la ciudad de Huacho, cuando convocan a concurso, ponen el perfil, pone economista, administrador o licenciado en estadística. O sea, significa que el licenciado en estadística es la última, como dice cola del coche, ¿no? que nos ponen a nosotros. Entonces, también observamos, por ejemplo, en los hospitales, en el Ministerio de Educación, donde las jefaturas son ocupadas por especialistas de otras ramas, más no por el profesional de estadística, ¿no? Eso ocurre, ya no desde ahora, sino desde muchos años atrás, ¿no? Donde queda desplazado verdaderamente el profesional de la carrera de estadística. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los colegas hacen un posgrado? Dicen, no, yo puedo dictar estadística, ¿pero por qué? Porque yo sé manejar el SPSS. Y por eso tengo la atribución, tengo el derecho de dictar el curso de estadística. Entonces yo les contesto, les digo, a ver, tú dictas el SPS. ¿Qué significa estas palabras? No sabe, porque no sabe, como dice, la parte, el fundamento teórico de la parte estadística, que es muy importante. Entonces yo le digo, esos paquetes estadísticos son unos robots que verdaderamente no te enseñan a ti cómo has realizado los cálculos, ¿no? Por ejemplo, es muy preocupante en mi universidad, ¿no? Hace ya más de 4 siglos que no tenemos ingresantes en la carrera de matemáticas, de estadística y de física. Acerca de la difusión, como dice, nos vamos a los colegios, hacemos orientación vocacional, pero también se ve claramente que los jóvenes, creo que acá en la región Libertad es muy distinto, ¿no? Los jóvenes de esa zona del norte chico, ¿no? Más quieren carreras lucrativas los jóvenes, ¿no? Llámese derecho, llámese medicina, llámese las carreras de ingeniería civil, que también está en apogeo, pero más no las carreras, ¿no? De ciencias básicas, no lo desean. Entonces, verdaderamente nosotros estamos en una situación bien difícil, en una situación muy complicada en nuestra facultad, que es de ciencias, que tenemos 3 carreras, como le vuelvo a repetir, son 4 ciclos que no tenemos, como dice, ingresantes, ¿no? Y eso es preocupante para nosotros, ¿no? Incluso nos han dado un plazo hasta el mes de agosto, si es que no hubiera postulantes y ingresantes, se declararía en extinción las carreras, ¿no? Y eso es preocupante, ¿por qué? Por la plana docente que tenemos nosotros. Más que en nuestra universidad estamos desplazados por otros profesionales. ¿Y por qué le dan esos cursos de matemáticas, esos cursos de estadística? ¿Cuál fundamentan? Que no tienen horas lectivas y que tienen que darle esas horas lectivas de matemática y estadística. Entonces, esto verdaderamente es preocupante y además, como también el doctor que me ha antecedido la palabra, ¿no? Es muy importante, como dice la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje.
en cada una de las carreras. Cada carrera tiene su particularidad en las estrategias didácticas de cada curso, ¿no? Entonces, ahí también hay un poco de debilidad, ¿no?, de nosotros, porque la estadística es diferente dictar en la misma carrera que dictar la estadística en contabilidad o en negocios internacionales. Es muy distinto. Y la estadística, ustedes saben que es bastante aplicativa, ¿no? Llevarle al campo de trabajo, darle los ejercicios de su entorno, ¿no? Más que nada donde está, donde vive el estudiante, ¿no? Y pueda desempeñarse como tal. Gracias. Gracias, directora. Bien, como hemos podido apreciar de esta primera ronda de intervención de cada uno de nuestros panelistas, tenemos varias cosas en común. La problemática del profesional en realidad se da desde el momento en que se forma el profesional, y muchos de ellos lo han mencionado, que es la parte, por ejemplo, de los cursos. Ustedes saben muy bien que hoy en día, ya debido a la globalización, la modernización, etcétera, 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 tenemos que tener en cuenta dentro de la educación y por lo tanto posteriormente a la investigación, la multidisciplinaridad, lo cual significa que cada uno de nosotros que nos compete hacer la enseñanza, debemos de tener en cuenta que debemos de llegar a nuestro público, que son nuestros alumnos, justamente con ese horizonte, con el horizonte no que se nos presentó a nosotros probablemente, en el cual estudiábamos la matemática porque teníamos un gusto muy afín probablemente, pero que nunca nos preguntábamos, y si alguna vez nos preguntábamos, nunca nos supieron contestar de qué cosa puedo hacer más allá de lo que es la docencia. Hoy en día los alumnos son mucho más despiertos en ese aspecto, y si el profesor no le responde, entonces inmediatamente están desanimados, o muchas veces es producto de ello justamente el que desierten de las carreras que están siguiendo. Probablemente no en las dos primeras que se mencionaron, que es investigación, operaciones y en computación, pero también tuvo todo un proceso. Investigación operativa, que creo que es la única universidad que lo dicta, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo mucha razón de indicar, Luis, que probablemente falta la actualización a los docentes para que tengan una mayor comunicación. Se trató de hacer en un inicio que personas que estaban muy directamente relacionados con lo que era el sistema de la industria llegaran a enseñar, pero siempre había eso que debemos de cortar de ahora en adelante, que es ese celo profesional. El celo profesional por el que yo soy de aula y él viene de empresa y hace aula. ¿Por qué? No, más bien que hay que aprovecharlo. Si viene de empresa y yo soy de aula, entonces estoy atenta a lo que él hace para yo también poderlo utilizar y poder hacer uso de ello, capacitarme y yo enseñarle la parte teórica, probablemente que de repente la puede tener o no la puede tener muy, muy firme. Entonces es un ir y venir. Los de computación, por ejemplo, hubo un tiempo en que fueron totalmente absorbidos, como lo dijo Carlos, absorbidos por empresas, y ahí es donde ¡plum!, cayó la escuela de computación y se aprovechó para poder hacer la formación de una escuela que es la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Muchas cosas como que ocurren, ¿no? Y que hoy en día tenemos la Escuela de Computación Científica, que esperamos que no muera, porque si bien están saliendo las primeras promociones que se están posicionando más que nada fuera de la universidad, o están haciendo ya estudios fuera del Perú, y algunos de ellos aquí en nuestras maestrías, pues se mantenga y no dejemos morir justamente eso que es la esencia del que hace matemática y del que aplica la matemática. Hoy en día ya no hay la línea que existía antes entre la matemática pura y la matemática aplicada. En realidad nunca existió, la creamos nosotros mismos. Eso fue lo que creamos nosotros. Y otros aspectos que han mencionado ellos también a propósito de que esto no viene precisamente a partir de la universidad, esto también proviene lógicamente a partir de lo que es fuera de la universidad, ¿no? En la cual probablemente nos hemos, no digamos que olvidado, más bien no se nos ha escuchado a muchos y por lo tanto hemos perdido el interés por estar directamente relacionados con lo que es la enseñanza básica, que es uno de los aspectos que en el plan estratégico que mencionaron nuestros ponentes se está teniendo en cuenta, justamente porque somos órgano consultor y por lo tanto tenemos todo el derecho de hacernos escuchar de la posición que tenemos y de probablemente y positivamente dar un cambio a lo que es la educación de la matemática en el Perú, en todos sus niveles,
pero también debemos pensar en nuestras propias profesiones. Entonces, casi un común denominador. Tenemos problemas y lógicamente todo en la vida también presenta problemas y debemos de una forma u otra comunicarnos y tratar de dar unos aspectos de solución. Por lo tanto, vamos a pasar ya, no he hecho un resumen todavía, sino a las preguntas de ustedes. Tenemos un cúmulo de unos 5 minutos para